El siguiente video tiene como objetivo profundizar en la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, una de las conmemoraciones más antiguas y significativas del calendario litúrgico cristiano. A lo largo de este análisis, exploraremos sus orígenes históricos, su profundo significado teológico como símbolo central de la fe y las diversas formas en que se celebra en la actualidad, invitando a la reflexión sobre su relevancia para los creyentes. Bienvenida. Hoy nos adentramos en un símbolo universalmente conocido, la cruz, pero a través de una fiesta específica que celebra su mayor paradoja, la exaltación de la Santa Cruz. Un instrumento de tortura, convertido en emblema de victoria. Exacto. Y es una fiesta con fecha fija, el 14 de septiembre, que une a católicos, ortodoxos y, a otras confesiones también. Las fuentes que manejamos nos permiten rastrear sus orígenes históricos, leyendas que son sorprendentes y, sobre todo, su denso significado teológico. Vamos a viajar desde la Jerusalén del siglo IV hasta reflexiones muy actuales sobre el amor, el sufrimiento. La fe. Esa es la idea, desentrañar un poco las capas de esta celebración. Veremos cómo un supuesto hallazgo arqueológico inició todo, qué historias rodean a la llamada Vera Cruz y, fundamentalmente, qué significa realmente exaltar algo tan brutal, ¿no?, como una cruz de ejecución. Empecemos por ese momento fundacional en Jerusalén. Perfecto. Vayamos al siglo IV. Las fuentes nos sitúan con Santa Elena, la madre del emperador Constantino, viajando a Tierra Santa. ¿Y qué la impulsa a ir allí? ¿Era una simple peregrinación o había algo más? Era más que eso. Buscaba activamente, identificar y preservar los lugares vinculados a la vida y muerte de Jesús. Hay que recordar el contexto. Claro. Su hijo, Constantino, según relata el historiador Eusebio de Cesarea, y recogen otras fuentes, había tenido esa famosa visión antes de la batalla del Puente Milvio. La de con este signo vencerás. Esa misma. Vio un símbolo en el cielo, quizás la cruz, quizás el crismón, esas letras griegas chi y ro entrelazadas, junto a la inscripción In hoc signo vinces. Y venció, lo que llevó al Edicto de Milán en 313, que marcó un antes y un después para el cristianismo en el imperio. Precisamente. Esa victoria y la nueva tolerancia religiosa, dispararon el interés por los lugares santos. Así que Elena, ya mayor, viaja a Jerusalén. Guiada por la tradición local, las fuentes cuentan que ordena excavar en un lugar donde se creía que estaban el Calvario y el sepulcro de Cristo. Y resulta que allí había un templo pagano, dedicado a Venus, construido, según parece, por el emperador Adriano casi 2 siglos antes. Anda. Quizás precisamente para ocultar el lugar cristiano, ¿sabes? O sea, que hay que demoler un templo para encontrar lo que se busca y que aparece. Pues al excavar, tal como narran varias de las crónicas, encuentran 3 cruces de madera. 3. La lógica indicaba que una debía ser la de Jesús y las otras 2 las de los ladrones crucificados junto a él. Pero, claro, surge la pregunta inmediata. ¿Cuál es la auténtica? ¿La Vera Cruz? Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante y se mezcla con relatos, casi milagrosos que aparecen en varias fuentes, ¿no? Sí. Hay 2 versiones principales que circulan en los textos. Una, que menciona la fuente rezando con los iconos, atribuye la identificación al obispo de Jerusalén, San Macario. Vale. Al parecer, acercaron las 3 cruces al cuerpo de un difunto que llevaban a enterrar. Las 2 primeras, nada. Pero al tocarlo con la tercera, resucitó. El hombre resucitó. Eso cuentan. Increíble. ¿Y la otra versión? Es muy similar, y la recogen fuentes como Trinitur y Mondo Católico. En este caso, el milagro ocurre con una mujer noble gravemente enferma. Al ser tocada por la tercera cruz, recupera la salud. Instantáneamente. Sea cual sea la versión, el mensaje es claro. Un poder divino identifica la auténtica cruz. Un hallazgo considerado milagroso, que lógicamente tuvo consecuencias, enormes. La principal fue la decisión de Constantino de construir allí mismo una basílica monumental, la Basílica del Santo Sepulcro. Claro. Que englobaba tanto el Gólgota como la tumba. Se consagró en el año 335 y es la fecha de esa dedicación, el 14 de septiembre, la que se establece como la fiesta de la exaltación. Entiendo. ¿Y qué pasó con la reliquia encontrada? ¿Se quedó toda allí? No, se dividió. Una parte importante se custodió en Jerusalén, en la propia basílica, llamada también Basílica de la Anástasis o Resurrección.
Pero Elena se llevó otros fragmentos a Roma, depositándolos en la capilla de su palacio, que con el tiempo se convertiría en la actual Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén. Bueno, Santa Croce en Jerusalén. Vale. Y desde esos núcleos, a lo largo de los siglos, se fueron distribuyendo incontables fragmentos pequeños, las reliquias, por todo el mundo cristiano. Tenemos ejemplos cercanos, ¿no? Sí, sí. El Lignum Crucis de Santo Toribio de Liébana, en Cantabria, considerado el trozo más grande que se conserva, o la Vera Cruz de Caravaca, en Murcia, venerada allí desde hace casi 800 años, son conexiones físicas que mantienen viva esa historia. Pero la historia de la reliquia principal, la que se quedó en Jerusalén, no fue precisamente tranquila. Las fuentes mencionan otro episodio clave siglos después. Efectivamente, unos 3 siglos más tarde, la historia da un vuelco dramático. En el año 614, el imperio sasánida persa, liderado por Cosroes II, conquista Jerusalén. La saquea brutalmente y, entre otros tesoros, se lleva la reliquia de la Vera Cruz a su capital, Ctesifonte, cerca de la actual Bagdad. Fue un golpe durísimo para la cristiandad oriental. ¿Y se recuperó? Sí, pero costó. Tras años de guerra, el emperador bizantino, Heraclio, logró una victoria decisiva sobre los persas en 628 y recuperó la cruz. Bien. Su retorno triunfal a Jerusalén, también un 14 de septiembre, según algunas tradiciones, reforzó enormemente la importancia de esa fecha y fue decisivo para que la fiesta se adoptara y difundiera también en Occidente a partir del siglo VI. Y este retorno también tiene asociada una leyenda muy potente, ¿verdad? Una que habla de humildad. Sí, es una historia muy elocuente que aparece en las fuentes. Cuenta la tradición que Heraclio, orgulloso de su victoria, quiso devolver personalmente la cruz a su lugar en Jerusalén, portándola él mismo en una procesión solemne. Claro, como un héroe. Exacto, pero al intentar entrar en la ciudad por la misma puerta por la que se cree que salió Jesús hacia el Calvario, vestido con sus galas imperiales, con corona, manto de púrpura, pues una fuerza invisible le impidió avanzar. ¿No podía? No podía dar un paso. ¿Y cómo se resuelve? Según relata una de las fuentes, fue el patriarca Zacarías de Jerusalén quien le hizo ver el mensaje. Cristo recorrió ese camino cargando la cruz en medio de la humillación y el dolor, no con pompa real. ¡Ostras, qué fuerte! Entonces, Heraclio se despojó de sus insignias imperiales, se quitó el calzado y, vestido humildemente como un peregrino, cargó la reliquia sobre sus hombros. ¿Y ahí sí pudo? Solo entonces pudo avanzar y devolver la cruz a la basílica. Es una imagen muy poderosa, ¿eh? A la cruz no se accede desde el poder o la gloria mundana, sino desde la humildad. Esa imagen de Heraclio descalzo es impactante, casi un eco de la propia humildad que se celebra. Me hace pensar en cómo era esa celebración original en Jerusalén, mucho antes de Heraclio, cuando se inauguró la basílica. Pues tenemos una descripción fantástica gracias al diario de viaje de una peregrina hispana del siglo IV llamada Egeria. ¿Egeria? Sí. Citada en Rezando con los iconos. Ella asistió a la fiesta y la describe con detalle. Se llamaba las Encinesias, que significa renovación o dedicación, y duraba 8 días completos. 8 días. Vaya fiesta. Atraía mucha gente. Muchísima. Egeria dice que venían monjes, ascetas y laicos de todas las provincias orientales. Mesopotamia, Siria, Egipto, la Tebaida. Era tal la magnitud que ella escribe que se consideraba un pecado muy grande no asistir si uno podía, salvo impedimento grave. O sea, el evento del año. Totalmente. Imagina la atmósfera. Las iglesias adornadas como en Pascua o Epifanía, procesiones solemnes, liturgias especiales, una mezcla de alegría desbordante y profunda devoción comunitaria. Impresionante. ¿Y cómo ha llegado esa celebración hasta nosotros hoy, litúrgicamente hablando, en la Iglesia Católica? Pues sigue siendo una fiesta importante, catalogada como Fiesta del Señor, de segunda categoría litúrgica. De hecho, si el 14 de septiembre cae en domingo, la fiesta de la Cruz tiene preferencia sobre la liturgia dominical ordinaria. Ah, mira. El color litúrgico es el rojo. Rojo. Que simboliza la sangre de Cristo, el martirio, pero también el fuego del Espíritu Santo y la realeza de Cristo victorioso. ¿Y las lecturas bíblicas que se proclaman ese día apuntan a algún significado concreto? Son claves, sí. Frecuentemente se lee el pasaje del libro de los Números, el capítulo 21, donde Moisés levanta una serpiente de bronce en el desierto. Quien la miraba con fe se curaba de las picaduras venenosas.
Esto se interpreta como una prefiguración clara de Cristo levantado en la cruz para dar salvación. Claro, la imagen es muy directa. Muy directa. También es central el himno cristológico de la carta a las Filipenses, capítulo 2, que habla de la kenosis. De lo haciamiento. Ese vaciarse de sí mismo que hizo Cristo al hacerse hombre, su obediencia hasta la muerte en cruz, y cómo por eso Dios lo exaltó. Y por supuesto, el Evangelio de Juan, capítulo 3, donde Jesús mismo anuncia: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Sé que la propia liturgia nos da las claves interpretativas. Hay otros elementos propios de la celebración. Sí, donde existen reliquias de la Veracruz, es tradicional exponerlas a la veneración de los fieles ese día. Se usan oraciones propias en la misa y la liturgia de las horas, como esas preces recogidas en la fuente cubana que rezan: «Por tu cruz redentora, escúchanos, Señor». Bonito. Y a veces se cantan himnos antiguos muy bellos dedicados a la cruz, como el Crux Fidelis, que la alaba como el árbol más noble. Y como apuntan las fuentes, esta fiesta no es solo cosa de grandes catedrales. Sigue viva en celebraciones locales, como esa que mencionan en Vitoria, organizada por las Madres Dominicas y la Cofradía de la Veracruz. Y también está esa conexión casi inmediata con la fiesta del día siguiente, el 15 de septiembre, Nuestra Señora de los Dolores. Es una conexión natural y muy profunda, ¿verdad? La contemplación de la cruz exaltada lleva casi espontáneamente a meditar en la figura de María al pie de esa misma cruz, compartiendo el dolor de su hijo. Es como si ambas fiestas se iluminaran mutuamente. Llegamos entonces al meollo de la cuestión. ¿Qué significa realmente exaltar la cruz? Porque como insisten varias de las fuentes, no se trata de glorificar el sufrimiento por el sufrimiento, ni el instrumento de tortura en sí mismo. Esto parece un punto crucial. Absolutamente crucial. Las homilías y reflexiones teológicas que tenemos son muy claras al respecto. Tenemos que recordar lo que era la crucifixión en el mundo romano, la pena de muerte más cruel y humillante. Lo peor de lo peor. Reservada para esclavos, rebeldes, los peores criminales. Era símbolo de fracaso, de maldición. San Pablo lo dice sin rodeos: la cruz era escándalo para los judíos y necedad para los gentiles. Claro. La transformación radical de ese símbolo de ignominia en el emblema central de la fe, en signo de esperanza, victoria y amor divino. Esa es la gran paradoja cristiana. Entonces, si no se exalta el madero ni el dolor físico, ¿qué se exalta? Se exalta la cruz por quien murió en ella, Jesucristo, el Hijo de Dios, y por lo que su muerte y resurrección significaron y lograron. Las fuentes destacan varias capas de significado, interconectadas. A ver. Por un lado, es la culminación de la historia de la salvación, el momento cumbre donde Cristo lleva a término su misión redentora, que ya estaba prefigurada en el Antiguo Testamento, como vimos con la serpiente de bronce. Vale. La culminación. ¿Qué más? Es también la máxima revelación del amor de Dios. El famoso versículo de Juan 3,16 lo resume: tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. La cruz muestra hasta qué extremo llega el amor de un Dios que se entrega por nosotros. Impresionante. Además, como canta el himno de Filipenses, es la consecuencia de la obediencia y humildad de Cristo. Él se abajó, se hizo obediente hasta la muerte en cruz, y por eso Dios lo exaltó. La cruz se convierte así en modelo de cómo la verdadera grandeza se encuentra en el servicio humilde y la obediencia a Dios, no en el poder terrenal. Entiendo. El amor, la obediencia y respecto al mal y la muerte. Ahí está otra capa fundamental, la victoria sobre el pecado y la muerte. La cruz invierte la lógica del pecado, que entró en el mundo por un árbol, el del Edén, ¿no? Sí. Ahora, de otro árbol, el de la cruz, brota la vida. San Cirilo de Jerusalén, citado en una fuente, la llama trofeo de Cristo sobre las fuerzas del mal. Un trofeo. Me gusta esa imagen. Y finalmente es el símbolo por excelencia de la reconciliación y la paz entre Dios y la humanidad, y potencialmente entre los seres humanos. San Juan Crisóstomo la describe como fuente de paz. Es fascinante cómo se superponen todos esos significados. Una de las fuentes, rezando con los iconos, hace una distinción interesante entre la cruz de Cristo y las cruces de la vida. ¿Podrías aclararla? Parece importante para no malinterpretar el mensaje.
Sí, es una matización muy útil. Señala que las cruces de la vida son las dificultades, sufrimientos, limitaciones, enfermedades, desgracias que forman parte de la condición humana caída y que todos experimentamos. Lo normal, vamos. Eso es. Cristo, al hacerse hombre, también las asumió. Pero la cruz de Cristo, en un sentido más teológico y específico, es aquella que se carga por ser fiel a su mensaje y a su misión. Ajá. La cruz que viene como consecuencia de vivir según la verdad, la justicia y el amor radical en un mundo que a menudo se opone a esos valores. Es la cruz del profeta, la del justo perseguido. No se busca el sufrimiento, pero tampoco se huye de las consecuencias de la fidelidad. Y ligado a esto, algunas reflexiones en las fuentes parecen cuestionar esa idea, a veces popular, de que Dios necesitaba el sufrimiento de Jesús como un pago para perdonar a la humanidad. Exacto. Algunas fuentes matizan o critican directamente la llamada teología de la redención anselmiana por San Anselmo de Canterbury, que interpreta la muerte de Cristo como una satisfacción o pago necesario para reparar una ofensa infinita hecha a Dios. En su lugar, prefieren enfatizar la iniciativa gratuita del amor de Dios y la libre entrega de Jesús por amor. O sea, no es que Dios quisiera eso. No es que lo quisiera como un requisito, sino que Jesús acepta las consecuencias, la crucifixión, que fueron provocadas por decisiones humanas concretas, las de los líderes religiosos que lo rechazaron y las autoridades romanas que lo condenaron. La cruz es más una consecuencia trágica de la fidelidad de Jesús en un mundo pecador que un requisito impuesto por Dios Padre. Eso conecta con el eterno misterio del sufrimiento del inocente, que ya exploraba el libro de Job, ¿no? Precisamente. El libro de Job, analizado en Rezando con los íconos, es fundamental aquí. Job sufre terriblemente, sin culpa aparente, y exige respuestas a Dios. ¿Quieres saber por qué? Claro. Pero Dios no le da una explicación lógica del porqué de su sufrimiento. En cambio, le revela la inmensidad y sabiduría de su creación, invitándolo a confiar en un plan que le sobrepasa. Job termina aceptando desde la fe y la humildad. De forma similar, Jesús en Getsemaní reza: Padre, aparta de mí este cáliz. No busca el sufrimiento, pero añade: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Acepta por amor y confianza. Ya. La fe cristiana sostiene que el sufrimiento unido al de Cristo puede adquirir un sentido redentor, aunque siga siendo un misterio profundo. Toda esta teología es muy densa. ¿Cómo aterriza en la vida cotidiana del creyente? ¿Qué implicaciones prácticas tiene? Pues la implicación más directa es la llamada al discipulado, resumida en las palabras de Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Tome su cruz cada día. ¿Y qué significa eso exactamente? No buscar el dolor, decíamos. No buscarlo activamente. Significa asumir las exigencias del seguimiento de Jesús en la vida diaria. Implica varias cosas: negarse al propio egoísmo y vanidad, poner la voluntad de Dios y el servicio a los demás por delante de los propios intereses, vivir con humildad, Servir. amar de forma sacrificial, incluso a los enemigos, y fundamentalmente, reconocer a Cristo en los que sufren. Las fuentes recuerdan el pasaje de Mateo 25. A mí me lo hicisteis. Exacto. Lo que hacemos al hambriento, al sediento, al forastero, al desnudo, al enfermo, al encarcelado, a Cristo mismo se lo hacemos. Tomar la cruz es también hacerse cargo del sufrimiento ajeno. La historia del cristianismo está llena de personas que vivieron esto de forma radical. Las fuentes mencionan algunos ejemplos. Sí, muchísimos. Desde San Francisco de Asís, que encontró la alegría perfecta abrazando la pobreza y la humillación por amor a Cristo; Santa Teresa de Ávila, que veía la cruz como el camino real para el cielo; San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz y la noche oscura como camino de purificación para la unión con Dios. También mencionan a santos que experimentaron los estigmas, las heridas de la pasión, como San Pío de Pietrelcina o Santa Gema Galgani, o mártires como San Maximiliano Kolbe en Auschwitz, que ofreció su vida por otro. Todos ellos, de formas muy diversas, encontraron en la cruz no un final, sino una fuente de unión profunda con Cristo, de fortaleza y de amor fecundo. Y más allá del testimonio personal, ¿qué impacto ha tenido la cruz en la historia y la cultura según lo que hemos visto? Un impacto innegable, vamos. La visión de Constantino cambió el destino del Imperio Romano.
y por ende de Occidente. La recuperación de la cruz por Heraclio fue un acontecimiento geopolítico de primera magnitud en el siglo VII. Claro. En lugares como Hispanoamérica, la fiesta de la cruz se sincretizó con tradiciones indígenas preexistentes, dando lugar a expresiones culturales muy ricas y particulares. Y, por supuesto, la cruz es el motivo central del arte sacro cristiano de todos los tiempos. Impregna la liturgia, inspira peregrinaciones. Y sigue siendo, como dicen las fuentes citando al anciano Simeón en el Evangelio, un signo de contradicción. Lamentablemente sí. Para muchos cristianos en el mundo actual, especialmente en zonas de persecución, llevar la cruz no es una metáfora. Es una realidad dolorosa y peligrosa por mantenerse fieles a su fe en Cristo crucificado y resucitado. Qué duro. Y al mismo tiempo, la cruz es una llamada constante al perdón, recordando esas palabras de Jesús: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La máxima injusticia transformada en fuente de perdón. Es la última y quizás más asombrosa paradoja. Hemos hecho un recorrido intenso, desde una excavación en la Jerusalén del siglo IV hasta las profundidades teológicas del símbolo cristiano por excelencia. La fiesta de la exaltación de la Santa Cruz nos confronta con eventos históricos, leyendas, pero sobre todo con esa paradoja central: cómo un instrumento de muerte se convierte en árbol de vida. Cómo la humillación extrema da paso a la exaltación, todo a través del amor obediente de Cristo. Ciertamente, es una fiesta que nos impulsa a mirar más allá de la superficie. Nos desafía a no ver la cruz como un mero adorno, ni como un símbolo de resignación pasiva ante el sufrimiento inevitable, Sino como lo que es en la fe cristiana. Un signo dinámico del amor de Dios, que redime y transforma. Y, a la vez, una llamada muy concreta a seguir a Jesús en el día a día. asumiendo las dificultades. Asumiendo las dificultades que conlleva ser fiel a su camino de amor y verdad, pero siempre con la esperanza puesta en la victoria final que la cruz representa. Las fuentes nos han presentado la cruz como objeto histórico, cargado de leyendas, como símbolo teológico lleno de significados paradójicos y como camino de vida para el creyente. Quizás, para terminar, podríamos dejar una pregunta en el aire. A ver. ¿Cómo cambia nuestra forma de entender todos esos significados teológicos o esa llamada al seguimiento diario cuando nos detenemos a pensar no en la cruz como concepto, sino en su brutal fisicalidad, en la madera áspera, en los clavos fríos, en el cuerpo real y sufriente que la soportó por amor a cada uno de nosotros? Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.